Bienvenidos nuevamente a esta tercer parte de la clase número 3. Bien, es el tercer video. Acá ya tenemos una planilla, bien, una base de datos armada con datos. Fíjense el volumen, ¿no? Hay mucha cantidad de información en esta planilla, en donde nosotros tenemos que hacer un pequeño informe. Bien, tenemos que hacer un pequeño informe relacionado justamente a esto mismo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer así. Miren, vamos a abrir una hoja nueva. Bien, en esta hoja le vamos a poner informe. Vamos a agrandar un poco para que se vea bien en detalle. Ahí estamos. Y el informe que nosotros vamos a hacer tiene que ver con las localidades, ¿sí? Esto es una base de datos de entregas. Bien, son compras y entregas o en sucursal, digamos, entregas en la sucursal a la que pertenece la venta en sí, o bien un envío, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que hacer una estadística en base a esto mismo. La estadística que yo les propongo es la siguiente. Primero, todo lo que tenga que ver con el tema de los envíos. Bien, ¿cómo es esto? Primero, usualmente nosotros siempre dejamos en claro la parte simple, ¿no? La parte general. La parte general sería la cantidad de operaciones efectuadas. Bien, cantidad de operaciones. Ahí vamos. Y después sí, sería retiro. Esto lo podemos plantear así, a ver si les agrada. Cantidad de operaciones, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a poner acá, vamos a ponerlo acá directamente. Retiro o envío. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que calcular ahora. Vamos a hacer así. Esto lo voy a poner todos los bordes para que quede más resaltado que el resto. Y vamos a hacer así. Y a esto lo mismo. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle así. Ahí vamos. Entonces, cantidad de operaciones. ¿Sí? Cada una de estas es una operación. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo dos maneras de hacer esto. Puedo usar un contar con alguna columna que tenga números, o puedo usar un contará con cualquier columna que tenga algo escrito, restándole 1. ¿Por qué le voy a tener que restar 1? Le voy a tener que restar 1 porque el primero pertenece al título. Bien, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos cosas me va a servir. Pero antes, como ya estamos acostumbrados, le vamos a dar los nombres de rango para que nos sea más fácil en la aplicación después. Entonces, esto se va a llamar ID. Esto se va a llamar estado. Esto se llama domicilio. Domicilio. Esto se va a llamar localidad. Código postal. CP. Provincia. Envío. Vamos a darle nombre de rango solamente a las que tienen algo. Por ejemplo, esta columna y esta columna no tienen nada, las vamos a dejar vacías sin nombre. Entonces, cantidad de operaciones podemos usar, como es una cuenta, no es cantidad, podemos usar contar con una columna que tenga texto, con una columna que tenga números. O podemos usar contará con una columna que tenga texto. ¿De acuerdo? Vamos a usar contar con la columna, voy a apretar F3, ID. Ahí está. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Me da 442 operaciones. ¿De acuerdo? Si yo acá, en vez de hacer eso, hubiera usado contará, aprieto F3, vamos a usar cualquier otra, vamos a usar localidad. Me da una de más. ¿Por qué me da una de más? Por el título. Si llegan a usar contará en alguna circunstancia como esta, tienen que restarle 1 al final por el título y ahí ya les va a dar bien. ¿De acuerdo? Bueno, cantidad de operaciones ya tenemos que fueron 442 operaciones. Ahora, de esas 442 operaciones, ¿cuántas fueron retiro en sucursal y cuántas fueron por envío? Bien. Y ahí es donde tenemos que usar el tema de un comodín nuevo. Bien. ¿Cómo es esto? Fíjense que dice retiro, pero no dice retiro solo, dice retiro en sucursal. Y este no dice envío solo, dice envío CA. Entonces, acá, retiro o envío, tenemos que hacer una fórmula
que obviamente ya la conocemos y la hemos trabajado bastante en los últimos videos, que es contar.si. Lo mismo para esta otra. Bien, las dos fórmulas van a tener que ser un contar.si, porque quiero saber cuántas de estas operaciones fueron con retiro en sucursal y cuántas fueron con envío a domicilio. Bien, entonces, para estas dos la fórmula es la misma, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? ¿Se acuerdan? Era contar.si, abro paréntesis, tengo que marcar el rango, que es justamente en donde voy a estar buscando, y después tengo que marcar el criterio, que es justamente lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular primero el retiro en sucursal. Más contar.si, abro paréntesis, y me veo con el tema del rango. El rango es en donde está el criterio, ¿no? Y el criterio en este caso, ¿qué es? El retiro. ¿En dónde estaba? Apreté F3. ¿En dónde estaba esto? Es en el envío, ¿no? Ahí decía retiro en sucursal o decía envío. Envío y unas siglas. Bueno, envío. Punto y coma. Ya saben ustedes que tengo que poner retiro así, entre comillas. Cierro paréntesis y aprieto Enter. ¿Por qué me da 0? Si yo miro acá y hay un montón de retiros. Dice retiro en sucursal, retiro en sucursal, retiro en sucursal. Ese es el punto justamente. Que no dice solamente retiro, dice retiro en sucursal. Como hay algo más ahí en el medio, ¿sí? Me veo justamente en la obligación de usar un comodín distinto. Voy a apretar F2 para volver a editar esto. Nosotros dijimos que el uso de comillas lo catalogábamos como un comodín, ¿de acuerdo? Bueno, eso es para agregar texto en una fórmula. Ahora, cuando yo tengo que buscar una palabra en particular, vieron que decía retiro en sucursal, yo tengo que buscar la palabra retiro. Entonces, ¿qué hago? Escribo la palabra entre comillas y asteriscos. Comilla, asterisco. El texto que estoy buscando, asterisco, comilla, significa que van a contar todo lo que contenga esa palabra. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis y aprieto Enter. Ahora sí, ya me da 256 operaciones hechas con retiro en sucursal. ¿Bien? Y para el tema del envío tienen dos formas de hacerlo. Uno va a ser directamente agarrar acá la cantidad de operaciones menos la cantidad de retiros. Y ahí les va a decir, bueno, ¿cuántos son? Son... qué poco, perdón. Más cantidad de operaciones menos retiros. Ahí está, ahora sí. Puedo hacerlo de esta manera, que va a estar bien. O puedo usar la fórmula que ya conocemos. Bien. ¿Cómo es la fórmula? Contar.si, abro paréntesis. Y ahora que estoy buscando todo lo que sea envío, ¿no? ¿Y en dónde lo busco? En la columna envío. Justamente se llama de la misma manera. Entonces aprieto F3, busco el envío, punto y coma, y vuelvo a hacer lo mismo. Comilla, asterisco. Envío, asterisco, comilla. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Y me encuentro con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Acá me dio 186 y acá me da 187. ¿Cuál está bien de los dos? Muy fácil de anticiparse a cuál es. ¿Cuánto es 256 más 187? Si yo los selecciono, me va a decir el total acá abajo, ¿no? 443. Pero la cantidad de operaciones fueron 442. ¿Por qué me da una de más? Esto es re fácil. Acá en todos estos dice envío. ¿Sí? Lo puedo agrandar y lo van a ver mejor. Pero el título, ¿sí? El título de esta columna es envío. Entonces ahí me está sumando uno de más. Bien. Entonces si yo hago esta fórmula, voy a apretar F2, que está bien en la columna envío, contar todo lo que contenga la palabra envío, pero como el título se llama igual, tengo que restarle 1. Y ahí me va a dar de la misma manera. Bien, ahí estamos.
Ahora ya quedó ahí en claro. ¿Sí? Estas son circunstancias, son cosas que pueden llegar a pasar. Bien, no es lo habitual, pero puede llegar a pasar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Ya tenemos entonces los envíos, retiro por sucursal o envío. Y voy a hacer un poquitito más específico y vamos a buscar dos localidades. Vamos a buscar la localidad de Ituzaingó y vamos a buscar la localidad de San Martín. Entonces, y acá se vuelve a desglosar todo. Yo les digo, retiro, ¿no? En San Martín. Y les digo también al mismo tiempo, retiro en Ituzaingó. Podemos plantearlo de esta manera, como también se los puedo plantear así. Les puedo decir retiro y poner acá San Martín y Ituzaingó. También sería una forma válida. Bien, esto hacemos así y listo. Ahí está. ¿De acuerdo? O bien puedo hacer todo el desarrollo completo, ¿no? Puedo poner operaciones con retiro en sucursal San Martín, ¿sí? Hacer esto que acabamos de hacer, todo este desglose, como está desglosado acá, y hacer todo esto y escribir acá el total de esto, es igual, nada más que usualmente esto es más visible, es más fácil de interpretar que esto, porque así como tengo uno escrito, voy a tener un montón. Entonces esto es más engorroso, ¿sí? Les recomiendo que lo vayan desglosando de a poco como hicimos acá. Bien. Para esto, tengo que analizar y pensar, bueno, ahora tengo un criterio, esto es el criterio número 1, ¿no? Que es el retiro en sucursal. Y esto es el criterio número 2. Que es la localidad. Entonces acá me encuentro justamente con que tengo dos criterios. Uno es el tipo de envío, que es retiro en sucursal, y el otro es la localidad. Pero ¿qué pasa? Contar puntos sí me sirve solamente con un criterio. Bien. ¿Hay forma? ¿Tenemos alguna estadística que me permita agregar más criterios? Sí. Ahí es donde entra en juego la estadística condicional en conjunto. La estadística condicional en conjunto me va a permitir agregar más cantidad de condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el desarrollo de esta fórmula? Contar punto sí, punto conjunto. Y abro paréntesis. Y acá vamos a tener rango 1, punto y coma, criterio 1. Punto y coma, rango 2, punto y coma, criterio 2, punto y coma, y así sucesivamente hasta que ustedes definan cerrarlo. Bien, si tengan en cuenta eso, que tienen un rango para cada criterio. Si tienen un criterio van a tener un rango, si tienen dos criterios van a tener dos rangos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Si tienen 10 criterios van a tener 10 rangos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esta fórmula? Vamos a probar. Más o igual es lo mismo. Contar puntos sí, pero antes vamos a aclarar, ¿no? Rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2. Y analizando esto mismo, ¿no? Esto mismo que tenemos acá. El primer rango va a corresponder al primer criterio y el segundo rango va a responder al segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? La localidad, ¿no? Que es San Martín en el primer ejemplo. ¿Y cuál es ese rango? Ese rango es la columna localidad. Mientras que el siguiente criterio, el número 1, sería, ¿qué cosa? El tipo de operación, ¿no? El tipo de envío. El tipo de envío era retiro. Y el rango sería la columna envío. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo analizamos? Una vez que nosotros ya analizamos cómo hacerlo,
vamos a volcarlo, ¿no? Más contar punto sí punto conjunto, abro paréntesis, y primero vamos a plantear esto, ¿no? Columna envío, aprieto F3, busco el envío, punto y coma. ¿Qué envío estoy buscando? Yo estoy buscando el envío retiro en sucursal. Entonces hago comilla, asterisco, retiro, asterisco, comilla, punto y coma. ¿Y cuál es el segundo criterio? San Martín. Entonces tengo que seleccionar la columna localidad. Aprieto F3, busco la localidad, punto y coma, y ahora lo mismo. Comilla, asterisco, San Martín, asterisco, comilla. ¿Tengo más criterios? No. Entonces, ¿qué hago? Cierro paréntesis. Si tuviera más criterios, hago punto y coma y continúo. ¿De acuerdo? Y aprieto Enter. Bueno, entonces tenemos que retiros en San Martín tuvimos uno solo. Bien. Si yo quiero ver cómo llegué a este número, puedo apretar F2 y ver el desarrollo de la fórmula. O si me es más cómodo, tengo la otra forma que es mirarlo en la barra de fórmulas arriba. Bien. Ven que dice contar si conjunto, envío, retiro, localidad San Martín. Vamos a ver el segundo. Más contar punto sí, punto conjunto. Es un desarrollo parecido, ¿no? Primero es la columna envío. Aprieto F3, busco la columna envío. Punto y coma. Ahora, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando, sí, envío. Comilla, asterisco, envío, asterisco, comilla, punto y coma. Y ahora estoy buscando ¿qué cosa? El segundo rango criterio. ¿Cuál es? La localidad. Ahora estoy buscando la localidad Ituzaingó. Aprieto F3, localidad, punto y coma, y de vuelta, comilla, asterisco, Ituzaingó, asterisco, comilla. Cierro paréntesis y aprieto Enter y veo que retiro en sucursal. En Ituzaingó tengo 0. ¿Es viable? ¿Puede ser? Sí, obviamente. Pero acá, por ejemplo, ya el primero me da como que no. El primero tengo 1. Mínimo 1 tengo que tener. ¿Cuál es el error acá? Entonces, miro la fórmula y puedo ver, ¿sí?, que acá yo escribí Ituzaingó sin acento. Y en la base de datos, Ituzaingó está puesto con acento. Entonces, ahí lo único que tengo que hacer es borrar esa O sin acento, poner una O con acento y apretar Enter. Y lo resolvimos. Es muy, muy importante saber analizar la fórmula, lo que está escrito, para poder encontrar el error, que es natural. Todos tenemos errores, a todos nos pasa y nos va a seguir pasando toda la vida. Lo importante es poder identificar en dónde está el error y resolverlo. ¿Sí? Bueno, entonces, estadística simple es para uso general. Estadística condicional es cuando estoy buscando algo de manera específica, pero que cumpla con una sola condición. Y las estadísticas condicionales en conjunto, son las estadísticas que me permiten buscar información que cumpla con 2 o más criterios. ¿Bien? Bueno, aclarado todo esto, vamos a dar por cerrada la clase. Espero que haya sido clara, espero que haya sido concisa. ¿Bien? Y nos vemos en el siguiente video la siguiente semana. Muchas gracias a todos y nada, como siempre, cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición. Nos vemos.